Zona Maldonado. En el vídeo de hoy tengo el placer de presentaros el torneo definitivo que enfrentará a grandes marcas del jamón para descubrir cuál es el mejor jamón del mundo. Bien, en los próximos vídeos del torneo de El Jamón de Oro enfrentaremos a diferentes marcas para llegar a la conclusión de qué jamón es el mejor que nos podemos encontrar en el mercado. Así que someteremos a evaluación cada uno de los sobres que traigamos al canal. En este caso, como veis, tenemos Joselito y 5J, dos de los mejores jamones o de las mejores marcas de más prestigio del mercado que nos podemos encontrar en la actualidad. Bien, ¿qué vamos a valorar dentro de estos combates de jamón? Muy sencillo, voy a valorar la cantidad que hay en los sobres, el precio de los mismos y la presentación. Y por supuesto luego haremos una valoración general que englobará todo esto en una relación calidad-precio. Como podéis comprobar en este combate, en esta comparativa, vamos a comparar o enfrentar a la marca Joselito y 5J. Vamos a probar cuál de los dos reúne las condiciones para poder considerarse mejor que el otro. Bien, primer punto, 5J es un sobre que tiene 80 gramos. Frente a Joselito, que estaría por debajo en 70 gramos. Como podéis comprobar, la diferencia en gramos es muy poquita, simplemente 10 gramos de diferencia entre uno y otro. Bien, pasemos al precio. El precio del sobre de 5J lo he conseguido a 27,90 el sobre. Por el contrario, el sobre de Joselito a 18,90 el sobre. Como podéis observar, aquí ya sí que tenemos una gran primera diferencia. De los 27,90 a los 18,90. Estamos hablando de casi 10 euros de diferencia en el precio final del sobre. Y en cuanto a la presentación, pues ambos tienen una presentación bastante chula. 5J quizá lo único que le puedo achacar es que no muestra el jamón por delante. Cuando compréis el sobre en un supermercado o en alguna tienda especializada, no vais a encontrar el corte del jamón por fuera. Lo tenéis por la parte de atrás. Lo encontraréis en un óvalo aquí, un poquito descubierto, donde podréis ver el corte y qué color y qué sensación os da el jamón. En cambio, Joselito sí que tiene también otro círculo para que podamos ver por delante qué estamos comprando y el aspecto del jamón. Creo que esto es más ventajoso para Joselito de cara a que si echamos un vistazo a las exposiciones siempre veremos una presentación muy chula y aparte un poquito de jamón que va dentro del sobre. Vale, ahora unas valoraciones a nivel general. Teniendo en cuenta que ambos son productos de muy alta calidad, creo que quien mejor sale parado en este enfrentamiento es Joselito. Pero al final haré un paréntesis con un pequeño inciso que creo que también decantará un poquito la balanza. Entonces, es más económico, a 18,90 el sobre, aunque lleva 10 gramos menos que 5J, pero creo que esos 10 gramos son muy asumibles para la diferencia en precio. Y creo que la presentación es bastante bonita a la de 5J. Quizá la de 5J es mucho más señorial, tiene detalles mucho más en negro, dorados, quizá gana un poquito más en la presentación. Si al final lo que pretendes es consumir un jamón de calidad, porque quizá no puedas permitirte el lujo de comprar un jamón entero de estas marcas, creo que Joselito es una muy buena opción. Y cuando me refiero al paréntesis, que lo vamos a hacer ahora, el único problema de Joselito es que tenemos que fiarnos de lo que dice esta marca. ¿Por qué? Porque en ningún momento vais a encontrar la palabra bellota ni la palabra ibérico en el sobre. Cero, no lo encontraréis por ningún lado. Si miráis en los ingredientes por la parte de atrás, comprobaréis que está elaborado con jamón y sal marina. Ya está. No pondrá la palabra ibérico ni la palabra bellota. Pero evidentemente se presupone que es eso, así. Es el problema de no estar dentro de la norma. El precio creo que va muy acorde a que esa calidad sea la que es. Teniendo en cuenta este pequeño detalle, volvemos a repetir que quizás Joselito es el que gane en este combate por precio y referente a la calidad, suponiendo que sea la misma calidad que 5J. En este caso 5J sí que nos garantiza, y como podemos leer aquí abajo, es jamón de bellota 100% ibérico. Quizá es un detalle que haya gente que le des igual, que Joselito no lo ponga, porque considera que Joselito es una muy buena marca y su tradición y su trayectoria le avala,
pero hay gente que es muy escrupulosa con todas esas cosas y quiere que la marca le garantice que es lo que está comprando. Vamos a abrirlos y vamos a ver cómo es la presentación por dentro, así que vamos allá. Bien, vamos a empezar a abrir el 5J, el sobre de 5J, para ver qué nos encontramos dentro. Bien, le vamos a dar la vuelta. Como veis, podemos ver que tiene aquí una pequeña abertura para ver el jamón y un abre fácil, así que vamos a abrirlo. Mencionar que es una selección un poquito más especial, ¿vale? Pone selección gourmet. ¿Por qué? Porque lo he comprado en una tienda gourmet, que 5J hace una selección de jamones un poquito más, digamos, especiales para el gourmet en este caso, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos el sobre de jamón, ¿vale? Envasado al vacío y, como recordéis, son 80 gramos. Vamos a abrir. ¿Vale? Y encontramos las lonchas. Como podéis observar, el aceite que suelta es, pues, como muy bien pasa con el bellota. Las lonchitas, pues, como podéis observar, son unas lonchas de un tamaño más o menos que está bien, en una presentación bastante buena, no está cortado a cuchillo, ¿vale? Es un punto también a tener en cuenta, y huele extremadamente fuerte, ¿vale? A la que tendría que ser la bellota. Tiene un sabor muy potente. Bien, ahora vamos a pasar a abrir el sobre de Joselito. Y como podéis comprobar, también viene envasado al vacío y también es un corte a máquina, tampoco es un corte a cuchillo. La presentación también está muy bien, ¿vale? De hecho, lo bueno que tiene, que no tiene 5J, es que las lonchas vienen separadas con un pequeño plástico para que podamos sacarlas con mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque si no se pegarían las unas a las otras y sacaríamos simplemente una parte de la loncha. De hecho, pues pasa eso, que se pegan unas con otras. En fin, la presentación, o lo que es la pinta del jamón, también es muy buena, ¿vale? Unas lonchas bastante atractivas, quizá un olor menos intenso que 5J, y vamos a ver qué tal está de sabor. Pues bien, también tiene un sabor excelente, tiene una pinta buenísima. La única diferencia que noto en el sabor es que 5J es un poquito más intenso que Joselito. Bien, pues aquí os dejo las dos presentaciones de los dos jamones y pues os animo a que me digáis en comentarios cuál creéis que sale victorioso en este enfrentamiento de presentación, precio, elaboración, calidad y todo lo que hemos explicado en el vídeo. Y este ha sido el primero de los combates del torneo del jamón de oro. Así que, si queréis, dejadme en los comentarios cuál creéis vosotros que ha ganado el combate. Quiero haceros partícipes a vosotros y que me ayudéis a descubrir cuál es el mejor jamón del mundo. Ponedme en los comentarios cuál creéis vosotros que merece pasar de fase en este primer combate que hemos tenido entre Joselito y 5J. No lo dudéis, suscribirse para estar al tanto de los próximos combates, dadle a la campanita para estar al tanto de todos mis vídeos, que os avise cuando sea el siguiente, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!